Mi familia me hizo invisible por mi hermano adoptivo durante 15 años. Cuando llegaron suplicando $15 para salvarlo, les di el dinero. Pero era falso y ahora él está arrestado. Perdieron su casa y finalmente pagan por lo que me hicieron. Tengo 23 años. Estoy a punto de graduarme en la cima de mi clase en contabilidad. Y necesito contar esta historia porque lo que hice hace unos meses probablemente me convierte en una mala persona, pero honestamente no me arrepiento ni un poco. La cosa es que mis padres básicamente me arruinaron la infancia completa. Por mi hermano adoptivo. Y cuando digo arruinaron, no estoy exagerando. Tipo literalmente pasé años siendo invisible en mi propia casa, mientras ellos le daban todo a Hunter. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 8 años, y mis padres llegaron un día con esta noticia, que iba a cambiar mi vida para siempre. Recuerdo ese día perfectamente porque era un sábado y yo estaba viendo caricaturas en la sala, ya sabes, haciendo cosas normales de niña de 8 años, cuando mis padres se sentaron conmigo en el sofá con esas caras serias que ponen los adultos cuando van a decirte algo importante. Mi mamá tomó mi mano y dijo: «Sofía, tenemos una sorpresa. Maravillosa para ti. Vas a tener un hermanito». Yo me emocioné un montón al principio porque siempre había querido un hermano o hermana, pero entonces mi papá aclaró: «Bueno, no es exactamente un bebé. Es un niño de 7 años que necesita una familia y vamos a adoptarlo». Se llamaba Hunter y llegaba en 2 semanas. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí desde el primer día, pero yo era una niña y todavía creía que mis padres me querían igual que siempre me habían querido. Hunter llegó un martes por la tarde. Recuerdo que mis padres habían redecorado el cuarto de invitados completamente para él. Compraron muebles nuevos, pusieron pósters de sus superhéroes favoritos que ni siquiera conocía todavía, llenaron su closet de ropa nueva. Mi cuarto no había cambiado en años. Todavía tenía los mismos muebles de cuando era bebé prácticamente. Pero bueno, pensé que tal vez era porque Hunter venía de un lugar difícil y necesitaba sentirse bienvenido. ¿Me explico? Intenté ser una buena hermana mayor al principio. De verdad lo intenté. Le mostré la casa, traté de jugar con él, compartí mis juguetes, pero desde el primer momento noté que mis padres actuaban diferente. Cada vez que Hunter decía algo, ellos paraban todo para prestarle atención, como si cada palabra que salía de su boca fuera oro puro o algo así. Las cosas se pusieron raras muy rápido. Mi cumpleaños número 9 fue como 3 meses después de que Hunter llegara, y yo estaba súper emocionada porque siempre me habían hecho fiestas grandes. Invitaban a todos mis amigos de la escuela, había pastel, decoraciones, el asunto completo. Pero ese año mi mamá dijo que iba a hacer algo más pequeño porque necesitaban ahorrar dinero, lo cual supongo que tenía sentido porque ahora éramos una persona más en la familia. El día de mi cumpleaños llegó y abrí mis regalos en la mañana. Recibí como 3 cosas. Nada especial. Ropa principalmente, y un libro. Pensé que tal vez habría una sorpresa más tarde, pero no. Eso fue todo. Lo peor fue cuando en la tarde llegamos de la escuela y había un regalo enorme en la mesa de la cocina. Estaba súper emocionada pensando que era para mí, pero resulta que no, era para Hunter. Mi mamá dijo: «Bueno, no queríamos que se sintiera excluido en tu día especial, Sofía. ¿Puedes creerlo?». En mi cumpleaños le dieron un regalo a él para que no se sintiera mal. Y el regalo era caro. Era una consola de videojuegos nueva, mientras que yo había recibido 3 camisetas y un libro de matemáticas. Literalmente un libro de matemáticas como regalo de cumpleaños. Eso fue solo el principio. Los siguientes años fueron una pesadilla continua de favoritismo tan obvio que hasta mis amigos lo notaban. Cada vez que había algo especial, Hunter era el centro de atención. Navidad era lo peor, porque mis padres gastaban literal el triple en él que en mí, y ni siquiera intentaban disimularlo. Un año yo recibí como 4 regalos pequeños que sumaban tal vez $200, mientras que Hunter recibió una laptop nueva, un teléfono, ropa de marca, videojuegos, y básicamente todo lo que había pedido. Cuando le pregunté a mi mamá por qué había tanta diferencia, me dijo que Hunter había tenido una vida difícil antes de llegar con nosotros y necesitaba amor extra. Pero, o sea, ¿y yo qué? ¿Yo no necesitaba amor? ¿No contaba mi vida solo porque había nacido en esta familia? La cosa es que no era solo los regalos materiales, era todo. Cuando yo tenía 12 y Hunter 11, yo estaba en el equipo de fútbol de la escuela y teníamos partidos los sábados. Mis padres venían a verme jugar al principio, pero después Hunter empezó a jugar béisbol y sus juegos eran a la misma hora. ¿Adivina a cuáles juegos iban mis padres? Exacto, a los de Hunter. Cada sábado.
Yo llegaba a casa después de mis partidos y preguntaba si habíamos ganado o perdido, y mi mamá ni siquiera sabía porque estaba ocupada viendo a Hunter batear o lo que sea que se hace en béisbol. Una vez anoté 3 goles en un partido. Fue el mejor juego de mi vida, y cuando llegué a casa súper emocionada para contarles, mis padres pasaron literalmente 45 minutos hablando de cómo Hunter había atrapado una pelota. Ni siquiera me preguntaron cómo me había ido. Las salidas familiares eran otra tortura. Íbamos a donde Hunter quería ir, siempre. Si él quería ir al parque de diversiones, íbamos al parque de diversiones. Si él quería ir a comer pizza, íbamos a comer pizza. Una vez, yo sugerí que fuéramos a un museo de ciencias porque me gustaba mucho la ciencia y estaban teniendo una exhibición especial, y mis padres dijeron que Hunter probablemente se aburriría, así que mejor íbamos a jugar boliche. La verdad es que para cuando tenía 14 años ya había dejado de intentar participar en decisiones familiares porque sabía que mi opinión no importaba para nada. Lo que más me dolía, y hasta hoy me duele pensarlo, era que mis padres perdían eventos importantes míos, pero nunca se perdían nada de Hunter. Yo estaba en el cuadro de honor cada semestre, participé en competencias de matemáticas a nivel estatal, tuve papeles importantes en obras de teatro de la escuela, y mis padres siempre tenían alguna excusa para no ir, o llegaban tardísimo y se iban temprano. Pero cuando Hunter tenía literalmente cualquier cosa, un juego de práctica de béisbol, una presentación de 5 minutos en clase, lo que sea, ahí estaban ellos en primera fila con cámaras y todo. Era como si yo fuera un fantasma en mi propia familia. Mi amiga Alexis me decía que esto no era normal, que debería hablar con mis padres seriamente, pero cada vez que lo intentaba me salían con lo mismo, que Hunter necesitaba más atención porque venía de un trauma, que yo debería ser más comprensiva, que ser la hermana mayor significaba hacer sacrificios, pero, o sea, yo no pedí ser hermana mayor, yo no pedí que adoptaran a Hunter, y definitivamente no pedí ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Lo peor es que Hunter era súper manipulador. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando mis padres no estaban cerca me decía cosas como, ellos me quieren más a mí, o, no importa lo que hagas, siempre van a preferirme. Y tenía razón, eso era lo que más me mataba, que tenía completamente razón. El punto de quiebre llegó en mi cumpleaños número 16, que debió haber sido especial, ¿sabes? Sweet 16, y toda esa cosa. Había planeado una fiesta con mis amigos. Nada súper elaborado, pero sí algo lindo. Íbamos a tener música, decoraciones, comida, lo básico. Le dije a mi mamá con semanas de anticipación que yo quería pastel de vainilla con fresas. Es mi sabor favorito desde siempre. Ella lo sabía perfectamente. El día de mi cumpleaños llegó, y todo iba relativamente bien al principio. Mis amigos llegaron, estábamos pasando un buen rato, y entonces sacaron el pastel. Era de chocolate. Chocolate. El único sabor que no me gusta. El único que específicamente dije que no quería. Le pregunté a mi mamá qué había pasado y ella dijo, «Oh, es que Hunter prefiere chocolate. Y pensamos que sería más justo tener algo que a todos les gustara». Mis amigos se quedaron mirando sin saber qué decir. Yo sentía que me iba a explotar la cabeza. Pero espera, porque empeora. No solo era pastel de chocolate, sino que el pastel tenía una decoración de béisbol en la parte de arriba. Béisbol. En mi cumpleaños. Porque Hunter había ganado un juego importante esa semana y mis padres pensaron que sería lindo celebrar ambas cosas juntas. Yo me quedé ahí parada viéndolos cantar feliz cumpleaños mientras traían este pastel que básicamente gritaba que no importaba, que hasta en mi propio día especial, ellos encontraban la manera de hacer todo sobre Hunter. Cuando terminaron de cantar, Hunter sopló la mitad de las velas conmigo. Mis amigos estaban incómodos a más no poder. Alexis me apretó la mano como diciendo, «Aguanta», pero yo ya no podía más. Explotó. Les dije a mis padres que esto era ridículo, que era mi cumpleaños, y ellos lo habían arruinado completamente para complacer a Hunter como siempre hacían con todo. Mi papá me dijo que estaba siendo dramática, que era solo un pastel, que debería aprender a compartir, y algo en mí se rompió en ese momento. Les dije que llevaban años, literalmente años, poniéndolo a él primero en todo, que me habían hecho invisible en mi propia familia, que estaba harta de ser la que siempre tenía que sacrificar todo por el niño adoptado, que aparentemente era más importante que su propia hija. Mi mamá empezó a llorar y dijo que yo era cruel e insensible, que Hunter había pasado por cosas terribles y necesitaba amor extra. Le grité que tal vez yo también necesitaba amor, que tal vez sus años de favoritismo habían sido crueles e insensibles para mí. Tomé mi teléfono, le dije a mis amigos que nos íbamos,
y salí de mi propia fiesta de cumpleaños dejando a mis padres y a Hunter ahí parados con su estúpido pastel de chocolate con decoración de béisbol. Esa noche me quedé en casa de Alexis, y ahí tomé la decisión más importante de mi vida hasta ese momento, que iba a salirme de esa casa en cuanto cumpliera 18. Empecé a planear mi escape como si fuera una misión. Tenía un trabajo de medio tiempo en una cafetería, y empecé a trabajar horas extras. Ahorré cada centavo que pude. Investigué sobre préstamos estudiantiles y becas. Apliqué a universidades que estuvieran lo suficientemente lejos como para tener excusa de no volver a casa nunca. Mis padres ni siquiera notaron que estaba trabajando tanto. Honestamente creo que ni siquiera notaron que básicamente dejé de hablarles más allá de lo necesario. Estaban demasiado ocupados, llevando a Hunter a sus 1000 actividades extracurriculares, y comprándole lo que sea que quisiera. Cuando cumplí 18 y me gradué de la preparatoria, conseguí un departamento de una habitación en la ciudad que estaba como a 1 hora de distancia. Súper pequeño, pero era mío. El hermano mayor de Alexis, Patrick, que tenía como 25 años en ese momento, me ayudó a mudarme un día que mis padres habían llevado a Hunter a un torneo de béisbol que duraba todo el fin de semana. Saqué todas mis cosas, lo poco que tenía porque la verdad mis padres nunca me habían dado mucho, las metimos en el pickup de Patrick. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía que me mudaba y que no intentaran contactarme, y me fui. Así de simple. Bueno, no tan simple porque lloré todo el camino al nuevo departamento, pero lo hice. Bloqueé a mis padres de mi teléfono, de todas mis redes sociales. Básicamente los borré de mi vida completamente. Los primeros meses fueron difíciles, la verdad, porque estaba trabajando tiempo completo para pagar la renta. Mientras iba a la universidad, comía mucho ramen y pasta porque era lo único que podía costear, pero honestamente era más feliz viviendo en ese departamento diminuto comiendo comida barata que viviendo en mi casa donde tenía que verlos adorar a Hunter cada maldito día. Alexis me visitaba seguido y me ayudaba con las compras cuando estaba muy apretada de dinero. Su familia básicamente me adoptó de manera no oficial. Iban a mis eventos de la universidad, me invitaban a cenas de Thanksgiving. Fueron más familia para mí en esos años que mis propios padres habían sido en toda mi vida. Pasaron 5 años así. 5 años en los que no supe nada de mis padres. 5 años en los que construí mi propia vida sin ellos. Me fue increíble en la universidad. Estaba en el cuadro de honor otra vez. Conseguí pasantías en firmas de contabilidad importantes. Hice amigos. Incluso empecé a salir con una chica llamada Maya que conocí en una de mis clases y que hasta hoy es mi novia. La vida era buena. O sea, todavía tenía mis problemas, obvio. Seguía yendo a terapia para procesar todo el trauma de mi infancia. Pero en general, estaba bien. Estaba a punto de graduarme como la mejor de mi clase. Tenía ofertas de trabajo de varias empresas grandes. Tenía gente que me quería de verdad. Había logrado todo eso completamente sola, sin la ayuda de mis padres para nada. Y entonces, como 3 meses antes de mi graduación, recibí un mensaje de mi mamá. No sé cómo consiguió mi nuevo número, probablemente a través de algún familiar o algo así, pero ahí estaba su mensaje diciendo que necesitaban hablar conmigo urgentemente sobre un asunto familiar importante. Mi primer instinto fue bloquearlo otra vez y olvidarme del asunto. Pero Maya me convenció de que al menos escuchara qué querían. Dijo que tal vez iban a disculparse, o algo así. Alexis pensaba que era mala idea, pero dijo que me apoyaría en lo que decidiera. Total, que le respondí a mi mamá que podíamos vernos en un lugar público, una pizzería que estaba a medio camino entre donde yo vivía y donde ellos seguían viviendo, un sábado por la tarde. Llegué al lugar, y ahí estaban mis padres esperándome en una mesa del fondo. Se veían más viejos de como los recordaba. Mi papá tenía el pelo mucho más gris, y mi mamá había subido de peso. No vino Hunter, gracias a Dios. Me senté y esperé a que hablaran porque no iba a hacer esto fácil para ellos. Mi mamá empezó con toda la cosa emocional de: «Oh, Sofía, te extrañamos tanto. Ha sido tan difícil sin ti. La casa se siente vacía». Le pregunté directamente qué querían, porque no me creía ni por un segundo que después de 5 años de silencio de repente les importara cómo estaba yo. Mi papá fue al grano. Dijeron que Hunter ahora tenía como 22 años y había terminado la universidad. Estaban muy orgullosos de él, obviamente, pero resulta que le habían comprado un auto carísimo como regalo de graduación, tipo un BMW o algo así, no recuerdo exactamente el modelo, pero sé que costó como $50,000 o más, y ahora estaban endeudados hasta el cuello. Me quedé mirándolos, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Querían dinero? ¿Ese era el asunto familiar urgente? ¿No una disculpa, no un intento de reconectar de verdad, sino dinero? Les pregunté si estaban hablando en serio, y mi mamá dijo que sabían que estaba por graduarme,
y que probablemente tenía un buen trabajo alineado, y que como familia deberíamos ayudarnos mutuamente. Les recordé que ellos básicamente me habían abandonado emocionalmente toda mi vida, que habían gastado todo su dinero en Hunter mientras que a mí me daban las sobras, que me había ido de la casa porque era insoportable vivir ahí, y que ahora tenían el descaro de pedirme dinero para pagar las deudas que adquirieron por comprarle a Hunter un auto ridículamente caro. Mi papá se puso defensivo y dijo que yo seguía siendo su hija sin importar que la familia se ayuda en tiempos difíciles, bla bla bla. Por alguna razón que todavía no entiendo completamente, les dije que lo pensaría. Tal vez era curiosidad mórbida. Tal vez quería ver hasta dónde llegaba su descaro, no sé. Les pregunté cuánto necesitaban, y casi me caigo de la silla cuando dijeron que como $30,000. $30,000. Para pagar un auto que le compraron a Hunter. Me dijeron que si yo podía darles aunque sea una parte les ayudaría muchísimo, que podía ser en pagos, lo que fuera. Les dije que iba a pensarlo y que les avisaba. Pagué mi parte de la cuenta, y me fui de ahí sintiéndome asquerosa. Cuando le conté a Maya y Alexis lo que había pasado, ambas me dijeron que de ninguna manera les diera dinero, que era obvio que solo me estaban usando, que no merecían ni un centavo después de cómo me habían tratado. Y tenían razón, obviamente. Pero yo no podía dejar de pensar en toda mi vida, en todas las veces que me habían ignorado, en todos los cumpleaños arruinados, en todas las noches que lloré porque sentía que no era suficiente, en todos los logros míos que no celebraron porque estaban muy ocupados con Hunter. Pensé en cómo me había matado trabajando para salir adelante sola mientras ellos le pagaban todo a Hunter, cómo ahora estaba a punto de graduarme en la cima de mi clase sin su ayuda para nada, y cómo lo único que querían de mí era dinero. Y entonces se me ocurrió la idea. No sé de dónde salió exactamente, tal vez de años de resentimiento acumulado, tal vez de puro coraje, pero una vez que la idea entró en mi cabeza, no pude sacarla. Resulta que en una de mis clases de contabilidad forense habíamos aprendido sobre fraude financiero y dinero falsificado, habíamos estudiado casos, visto ejemplos, aprendido cómo detectarlo, y yo conocía a alguien, un tipo que trabajaba en el mismo edificio que yo durante mi pasantía, que digamos no era la persona más legal del mundo, entendía del negocio. De cosas no completamente legales, ¿me explico? Le mandé un mensaje preguntándole hipotéticamente cómo alguien conseguiría billetes falsos que se vieran reales, y él me pasó contactos. No voy a entrar en todos los detalles de cómo funciona ese mundo, porque honestamente no quiero problemas, pero digamos que es más fácil de lo que pensarías si conoces a las personas correctas y tienes suficiente dinero inicial para la inversión. Gasté como $3,000 de mis ahorros en conseguir $20,000 en billetes falsos que se veían increíblemente reales. Tipo, si no los examinas con cuidado y no los pasas por las máquinas especiales del banco, parecen completamente legítimos. Los conseguí en billetes de 100, porque son los que menos revisan en transacciones normales. Esperé como 2 semanas después de conseguirlos, solo para que no fuera súper obvio, y entonces le mandé un mensaje a mi mamá diciendo que había pensado en su situación y que quería ayudarlos porque, al final del día, eran mi familia, que tenía algunos ahorros que podía darles. Mi mamá estaba súper emocionada. Dijo que sabía que yo entendería, que siempre supe que tenía buen corazón, toda esa basura manipuladora que probablemente hubiera funcionado con la niña de 16 años que era yo, pero que ya no funcionaba conmigo. Quedamos de vernos otra vez en el mismo lugar. Llegué con el dinero en un sobre grande. Ni siquiera me senté. Solo puse el sobre en la mesa, y les dije que esperaba que esto los ayudara y que por favor no me contactaran otra vez. Mi mamá trató de abrazarme y me alejé. No quería que me tocara. Mi papá contó el dinero rápido, ahí mismo en la mesa, sin siquiera intentar disimular, y dijo que esto era un gran alivio, que realmente nos apreciaban, que Hunter también estaría agradecido. Me dio tanto asco escucharlo mencionar a Hunter que solo les dije que tenía que irme y salí de ahí. Pasaron como 3 semanas, y no supe nada de ellos, lo cual era perfecto para mí. Maya y yo estábamos planeando un viaje después de mi graduación, yo estaba terminando mis últimos trabajos finales, la vida seguía normal. Y entonces, un sábado en la noche, recibí como 15 llamadas seguidas de mi mamá, mi papá, incluso números que no reconocía. No contesté ninguna, obviamente, porque los seguía teniendo bloqueados, pero después recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi mamá usando el teléfono de alguien más, y el mensaje decía algo como, ¿qué nos hiciste, Sofía? Hunter está arrestado por intentar usar dinero falso, y yo ahí sentada en mi departamento casi me atraganto con mi café, aparentemente, porque después me enteré de toda la historia a través de Alexis que la escuchó de no sé quién que conocía a alguien de mi antiguo pueblo.
Hunter había tomado parte del dinero que yo les di, como $5,000, y se había ido a un casino a jugar porque básicamente es un adicto al juego, cosa que mis padres nunca mencionaron, pero que no me sorprende para nada. Intentó cambiar los billetes por fichas y las máquinas detectoras del casino se dieron cuenta de que eran falsos de inmediato. Llamaron a seguridad, llamaron a la policía, arrestaron a Hunter ahí mismo. Mis padres tuvieron que ir a la estación de policía, obviamente les preguntaron de dónde habían sacado el dinero, y no tenían cómo explicar que su hija se los había dado sin admitir que me habían pedido dinero después de años de no hablarme. La investigación aparentemente mostró que el resto del dinero que les di también era falso, obviamente, así que ahora estaban en un problema legal enorme. Hunter terminó con cargos por intentar usar moneda falsificada, aunque él alegaba que no sabía que era falso, lo cual técnicamente era verdad, pero no le importó mucho a las autoridades. Mis padres fueron investigados también para ver si ellos sabían. Tuvieron que gastar más dinero que no tenían en abogados. Todo el asunto. Fue un desastre completo para ellos. Y yo ahí sentada en mi departamento leyendo los mensajes desesperados de mi mamá, pidiéndome que les explicara qué había pasado, que les dijera dónde había conseguido ese dinero, que los ayudara con esto. Los bloqueé otra vez. No respondí ningún mensaje. No contesté ninguna llamada. No di ninguna explicación. Técnicamente yo no había hecho nada directamente ilegal que pudieran rastrear hasta mí. Tipo, no intenté usar el dinero falso yo misma. Solo se lo di a ellos como un regalo, y no hay ninguna ley que diga que tienes que verificar que el dinero que le das a alguien sea real, especialmente en una transacción privada entre familia. ¿Es moralmente súper cuestionable lo que hice? Obvio. ¿Me importó? La verdad no mucho. Me gradué 2 semanas después como la mejor de mi clase. Maya y Alexis estuvieron ahí apoyándome. Tomamos fotos, fuimos a cenar para celebrar. Me sentí increíble. Mis padres no estuvieron ahí, obviamente. Pero honestamente su ausencia se sintió bien. Se sintió como cerrar un capítulo de mi vida que debía haber cerrado hace años. Acepté una oferta de trabajo en una firma de contabilidad grande en otra ciudad. Me voy a mudar con Maya el próximo mes. Estamos súper emocionadas por empezar esta nueva etapa juntas. La vida es buena. ¿Siento culpa por lo que hice? A veces, cuando pienso en eso muy tarde en la noche, hay una parte pequeñita de mí que se pregunta si fui demasiado lejos. Pero entonces recuerdo mi cumpleaños número 16, con el pastel de chocolate y decoración de béisbol. Recuerdo todas las veces que lloré sintiéndome invisible. Recuerdo cómo me pidieron dinero después de años de tratarme como basura, y esa pequeña culpa desaparece. Ellos tuvieron años, literalmente años, para darse cuenta de que me estaban perdiendo, para cambiar su comportamiento, para hacerme sentir aunque sea un poquito valorada. Eligieron a Hunter una y otra vez. Gastaron todo su dinero en él. Arruinaron mi infancia por él. Y cuando finalmente necesitaron algo de mí, cuando finalmente recordaron que existía, fue solo para pedirme que los sacara del problema que ellos mismos crearon por seguir priorizándolo. Escuché a través del chisme local que Hunter terminó con servicio comunitario y probation. Tuvo que devolver el BMW porque no podían seguir pagándolo. Y ahora vive con mis padres otra vez porque no puede conseguir trabajo decente con antecedentes. Mis padres siguen endeudados, vendieron la casa donde crecí y se mudaron a un apartamento más pequeño. Parte de mí, una parte muy pequeña, siente algo parecido a la lástima cuando pienso en eso, pero la mayoría de mí piensa que finalmente están enfrentando consecuencias por sus acciones, algo que debió haber pasado hace mucho tiempo. La semana pasada Maya y yo fuimos a un spa por el fin de semana. Tipo uno de esos lugares lujosos con masajes y tratamientos faciales y toda la cosa. Gastamos como $1,000 entre las dos y valió cada centavo. Mientras estaba ahí en el jacuzzi tomando champán, pensé en mis padres en su apartamento pequeño lidiando con sus deudas y con Hunter viviendo con ellos otra vez. Y no pude evitar sonreír un poco. No es que disfrute su sufrimiento exactamente, o tal vez sí un poco, no sé. Pero definitivamente siento que hay algo de justicia poética en todo esto. Pasaron años haciéndome sentir que no valía nada comparada con Hunter, y ahora Hunter es la razón por la que su vida está arruinada. Irónico, ¿no? ¿Volveré a hablar con ellos algún día? Honestamente no lo sé. Maya piensa que eventualmente debería tener algún tipo de cierre. Alexis piensa que no les debo nada, y que debería seguir con mi vida sin voltear atrás. Mi terapeuta dice que debería procesar mi coraje de maneras más saludables, y que la venganza no realmente sana las heridas, pero tampoco ella sabe lo del dinero falso, porque hay ciertas cosas que prefieres no contarle a tu terapeuta. ¿Me explico? Por ahora estoy enfocada en mi nueva vida, en mi nuevo trabajo, en mi relación con Maya, en construir la familia que elijo en lugar de la que me tocó por sangre.
Y si eso me hace mala persona, bueno, supongo que puedo vivir con eso.